Virgen a los 25, entró por error a la habitación y se topó con un millonario desconocido. ¿Qué pasó después? Suscríbete al canal y no te pierdas esta historia que nadie esperaba. El aire nocturno de la Ciudad de México llevaba consigo el aroma de tacos al pastor y el rumor constante del tráfico que nunca dormía. Sofía Mendoza apretó con fuerza las correas de su mochila mientras observaba la imponente fachada del Hotel Presidente, sus luces doradas reflejándose en los cristales de los rascacielos circundantes. A sus 25 años nunca había pisado un lugar tan elegante, pero esta noche era especial. Mañana es el día, murmuró para sí misma, sintiendo cómo los nervios le hacían un nudo en el estómago. Después de 5 años de carrera, incontables noches de desvelo y trabajos de medio tiempo para pagarse los estudios, finalmente tenía la oportunidad de entrevistar en García & Asociados, la firma arquitectónica más prestigiosa del país. El lobby del hotel la intimidó desde el primer paso. Mármol italiano, candelabros de cristal y el suave murmullo de huéspedes elegantemente vestidos creaban una atmósfera que contrastaba drásticamente con su pequeño departamento en la colonia Roma Norte. Sofía se acercó a recepción, consciente de que su vestido negro de Zara, el más elegante que tenía, palidecía ante la sofisticación del lugar. «Buenas noches, tengo una reservación a nombre de Sofía Mendoza», dijo al recepcionista, un hombre de mediana edad con una sonrisa profesional impecable. «Por supuesto, señorita Mendoza. Suite 1205, aquí tiene su tarjeta. El elevador está a su derecha», respondió él, entregándole una tarjeta dorada que brillaba bajo las luces del lobby. Sofía tomó la tarjeta con manos ligeramente temblorosas. Había ahorrado durante meses para costear esta noche en el hotel, considerándolo una inversión en su futuro. Quería estar cerca de las oficinas de García & Asociados y llegar puntual y descansada a la entrevista más importante de su vida. El elevador se deslizó silenciosamente hasta el piso 12. Los pasillos estaban alfombrados en tonos dorados y las paredes decoradas con obras de arte mexicano contemporáneo. Sofía caminó siguiendo los números hasta encontrar la puerta 1205. Insertó la tarjeta en la cerradura electrónica y esperó el parpadeo verde que indicaría acceso permitido. Clic. La puerta se abrió. La habitación estaba a oscuras, pero la luz del pasillo reveló una suite mucho más amplia y lujosa de lo que había reservado. «Deben haberme dado un upgrade», pensó, sintiéndose por primera vez esa noche como si el universo conspirara a su favor. Entró silenciosamente, dejando su mochila cerca de la entrada. Sus ojos se acostumbraron gradualmente a la penumbra, distinguiendo los contornos de muebles elegantes y una cama king size que parecía flotar en el centro de la habitación. Las cortinas estaban parcialmente abiertas, permitiendo que las luces de la ciudad crearan patrones dorados en el suelo. Se dirigió hacia lo que parecía ser el baño, necesitando refrescarse después del largo día de viaje desde su departamento. Había tomado 3 camiones para llegar hasta el hotel, ahorrando el dinero del taxi para emergencias. Sus pies le dolían por caminar con los zapatos nuevos que había comprado específicamente para la entrevista. Mientras buscaba el interruptor de la luz en la pared, sus dedos rozaron algo inesperado. No era un interruptor, sino lo que parecía ser ropa masculina colgada en un gancho. Su corazón comenzó a latir más rápido. Encendió la luz del baño, y su reflejo en el espejo le devolvió una expresión de confusión total. Sobre el mármol del lavabo había artículos de aseo personal claramente masculinos, una loción cara que no reconocía, una maquinilla de afeitar de alta gama, un reloj Rolex casual que probablemente valía más que todo lo que ella poseía. «Ay, Dios mío», susurró, llevándose las manos a la boca. «Esta no es mi habitación». «Tamkenili Sind». El pánico se apoderó de Sofía mientras contemplaba la situación. Podía escuchar su propio corazón latiendo en sus oídos, mezclándose con el suave ronroneo del aire acondicionado. Tenía que salir de ahí inmediatamente, antes de que el verdadero huésped regresara y la situación se volviera aún más embarazosa. Apagó rápidamente la luz del baño y se dirigió de puntillas hacia la entrada, maldiciendo internamente los zapatos nuevos que hacían pequeños ruidos contra el suelo de mármol. Su mochila estaba exactamente donde la había dejado,
como un faro de salvación en la elegante habitación que no le pertenecía. Pero justo cuando sus dedos rozaron las correas de la mochila, escuchó el sonido inconfundible de una tarjeta siendo insertada en la cerradura electrónica. Pip. La luz verde parpadeó. Sofía se quedó paralizada, como un venado ante los faros de un automóvil. No había tiempo para escapar, no había lugar donde esconderse. La puerta se abrió lentamente y una figura masculina se recortó contra la luz del pasillo. ¿Pero qué carajo? La voz era profunda, con un acento chilango refinado que denotaba educación privilegiada. La luz del techo se encendió de golpe, inundando la habitación con una claridad que hizo que Sofía entrecerrar los ojos. Cuando su visión se ajustó, se encontró mirando directamente a los ojos más intensos que había visto en su vida. El hombre frente a ella era alto, probablemente rozando el 1,80 m, con cabello negro perfectamente peinado hacia atrás y una barba de 3 días que le daba un aire sofisticado pero accesible. Vestía un traje de corte impecable que gritaba dinero desde cada costura, pero se había aflojado la corbata y desabrochado los primeros botones de la camisa, sugiriendo que acababa de terminar un largo día de trabajo. Sus ojos, de un café tan oscuro que parecían negros bajo la luz artificial, la estudiaron con una mezcla de sorpresa, confusión y algo más que Sofía no pudo identificar. Yo puedo explicarlo, balbuceó Sofía, sintiendo cómo el calor subía por su cuello hasta llegar a sus mejillas. Hubo un error. El recepcionista me dio la llave equivocada. Yo no sabía que... Espera, la interrumpió él, levantando una mano mientras cerraba la puerta detrás de sí. Su voz había perdido el tono agresivo inicial y ahora sonaba más intrigada que molesta. ¿Cómo entraste exactamente? Sofía levantó la tarjeta dorada que aún tenía en su mano temblorosa. Me dieron esta llave en recepción. Dije mi nombre, Sofía Mendoza, y me dijeron Suite 1205. Yo solo necesitaba un lugar donde quedarme esta noche por una entrevista de trabajo mañana temprano. El hombre se acercó unos pasos y Sofía pudo percibir su colonia, algo caro y masculino que la hizo sentir extrañamente mareada. Estudió la tarjeta en su mano con curiosidad genuina. Sofía Mendoza, repitió lentamente, como saboreando su nombre. Alejandro Rivera, se presentó, extendiendo su mano en un gesto sorprendentemente cortés, dadas las circunstancias. Sofía dudó por un momento antes de estrechar su mano. El contacto fue breve pero eléctrico, y se encontró notando detalles absurdos. La suavidad de su piel que contrastaba con la firmeza de su apretón, el destello de un anillo de oro en su dedo meñique, la forma en que su camisa se ajustaba perfectamente a sus hombros anchos. Mira, está claro que hubo una confusión en recepción, dijo Alejandro, y por primera vez desde que había entrado, Sofía detectó una sonrisa divertida jugando en las comisuras de su boca. Pero no pareces exactamente del tipo que se dedica a robar habitaciones de hotel. Por supuesto que no, protestó Sofía, encontrando finalmente su voz. Soy arquitecta, bueno, casi arquitecta. Mañana tengo una entrevista en García y Asociados y reservé una habitación, pero claramente no era esta. La expresión de Alejandro cambió sutilmente, como si hubiera mencionado algo significativo. ¿García y Asociados? ¿La firma de Ignacio García? Sí. ¿Los conoce? Preguntó Sofía, sorprendida por el cambio en su tono. Podría decirse que sí, respondió Alejandro con una sonrisa enigmática. ¿Sabes qué? Es tarde, claramente ha habido un malentendido y mañana tienes una entrevista importante. ¿Por qué no llamamos a recepción y aclaramos esto sin hacer un escándalo? No necesitas que esta situación se vuelva más complicada la noche antes de tu gran oportunidad. Sofía lo miró con gratitud, mezclada con desconfianza. En su experiencia, los hombres ricos y guapos no solían ser tan comprensivos con las intrusas en sus habitaciones de hotel. ¿Por qué estás siendo tan amable conmigo?, preguntó directamente. Alejandro se encogió de hombros, pero su sonrisa se volvió más genuina. Quizás porque hace mucho tiempo que no conozco a alguien que entre a mi habitación por accidente y se vea más aterrada que yo. Alejandro se dirigió hacia el teléfono de la habitación, sus movimientos fluidos y seguros, revelando que estaba completamente en su elemento en ese entorno de lujo. Sofía lo observó marcar el número de recepción,
notando cómo su presencia llenaba la habitación sin esfuerzo. «Buenas noches, habla Alejandro Rivera desde la suite 1205», dijo al teléfono, su voz adoptando un tono de autoridad natural. «Parece que hubo una confusión con las reservaciones esta noche. Una huésped, la señorita Mendoza, recibió una llave para mi habitación por error». Sofía pudo escuchar la voz preocupada del recepcionista al otro lado de la línea, disculpándose profusamente. Alejandro levantó la vista hacia ella con una ceja arqueada, como preguntándole silenciosamente qué habitación había reservado realmente. «La habitación más económica que tenían disponible», murmuró Sofía, sintiéndose avergonzada por su situación financiera frente a este hombre que claramente nadaba en dinero. «Necesitamos arreglar esto inmediatamente», continuó Alejandro por teléfono. «Y quiero que se aseguren de que la señorita Mendoza reciba la mejor habitación disponible, sin costo adicional. Considérenlo una compensación por las molestias causadas». «No, no puede hacer eso», protestó Sofía en voz baja acercándose a él. «Ya pagué por mi habitación, no necesito caridad». Alejandro cubrió el auricular con su mano y la miró directamente a los ojos. «No es caridad, es responsabilidad corporativa. Mi familia es propietaria de una participación considerable en esta cadena hotelera. Si hay errores en el servicio, tenemos que corregirlos». Los ojos de Sofía se abrieron como platos. No solo había entrado por error a la habitación de un hombre rico, sino que aparentemente era muy rico. «¿Su familia es dueña del hotel?» «Entre otras cosas», respondió Alejandro con una sonrisa que sugería que esas otras cosas eran probablemente más impresionantes que el hotel mismo. Terminó la llamada y se volvió hacia ella completamente. «Listo. Te van a dar la suite junior en el piso 15 y mañana por la mañana el gerente general te ofrecerá una disculpa formal. También incluirán el desayuno y el servicio de spa si lo deseas». «Esto es demasiado», dijo Sofía sintiéndose abrumada. «En serio, yo solo necesitaba una cama limpia y una ducha caliente». «¿Sabes qué es lo más refrescante de ti, Sofía Mendoza?», preguntó Alejandro, aflojándose completamente la corbata y dejándola caer sobre una silla. «Que realmente pareces incómoda con los gestos de generosidad. La mayoría de las personas que conozco ya estarían pidiendo upgrades adicionales y tratamientos de spa gratis». Sofía se cruzó de brazos, una actitud defensiva que había desarrollado a lo largo de los años. «No todos estamos acostumbrados a que nos regalen cosas, señor Rivera. Algunas personas trabajamos duro por lo que tenemos». En lugar de ofenderse, Alejandro sonrió más ampliamente. «Touché. Y por favor, solo llámame Alejandro. ¿Te molesta si te pregunto sobre tu entrevista mañana? No todos los días alguien menciona a García y Asociados». Sofía dudó. Había algo en este hombre que la ponía nerviosa de una manera que no había experimentado antes. No era solo su obviamente buena posición económica o su atractivo físico. Había una intensidad en la forma en que la miraba, como si realmente la estuviera viendo, no solo observando. «Es para un puesto de arquitecta junior», explicó finalmente. «Se especializan en desarrollos de lujo y sustentabilidad urbana. Sería mi primer trabajo real después de graduarme». «¿Y qué te hace pensar que eres la candidata correcta?», preguntó Alejandro, dirigiéndose hacia el minibar. «¿Te molesta si me sirvo algo? Ha sido un día muy largo». «Adelante, es su habitación», respondió Sofía. «Y en cuanto a la pregunta, honestamente, probablemente no soy la candidata que están buscando. Vengo de una universidad pública, no tengo conexiones familiares en la industria y mi experiencia práctica se limita a proyectos pequeños en colonias populares». Alejandro se detuvo con una botella de whisky a medio camino hacia su vaso. Eso no sonó como la respuesta de alguien que está tratando de impresionar. «Aprendí hace mucho tiempo que fingir ser algo que no soy solo me causa problemas», dijo Sofía con honestidad brutal. «Pero lo que sí tengo es pasión por crear espacios que realmente mejoren la vida de las personas, no solo edificios bonitos para fotografías de revistas». «¿Y crees que García y Asociados no se preocupa por mejorar la vida de las personas?». Sofía detectó algo extraño en su tono, como si su respuesta fuera más importante de lo que parecía. «Honestamente no lo sé. Su reputación es impecable, pero trabajan principalmente con clientes de alto poder adquisitivo. Me pregunto si están interesados en proyectos que realmente impacten a las comunidades que más lo necesitan». Alejandro terminó de servirse su whisky y le ofreció un vaso a ella, que rechazó con un gesto de la mano.
Se sentó en uno de los sillones de cuero que decoraban la suite, indicándole con un gesto que tomara asiento en el sillón opuesto. «Es interesante tu perspectiva», dijo después de tomar un sorbo. «Siéntame sí». «¿Y qué harías tú, Sofía Mendoza, si tuvieras recursos ilimitados para un proyecto arquitectónico?» Sofía se acomodó en el borde del sillón, manteniendo una postura que le permitiría levantarse rápidamente si la situación se volvía incómoda. Pero había algo en la manera en que Alejandro había hecho la pregunta que la intrigaba. No sonaba como conversación casual. Había una intensidad genuina en su interés. «Si tuviera recursos ilimitados», repitió lentamente, permitiendo que la pregunta tomara forma en su mente. «Crearía un complejo habitacional en alguna de las colonias marginadas de la periferia, pero no solo viviendas, sería un ecosistema completo. Unidades habitacionales dignas, espacios comunitarios, áreas verdes, centros educativos y de salud, todo integrado de manera que la comunidad pudiera prosperar, no solo sobrevivir». Los ojos de Alejandro brillaron con algo que parecía ser aprobación genuina. «Suena ambicioso». «Ay, ¿cómo evitarías que se convirtiera en otro proyecto gubernamental que se deteriora en 5 años?» «Participación comunitaria desde el diseño inicial», respondió Sofía sin dudar. «No puedes crear espacios para personas sin involucrarlas en el proceso. He visto demasiados proyectos fallidos porque los arquitectos diseñan desde sus oficinas con aire acondicionado sin pisar jamás el terreno donde van a construir». «¿Has trabajado en proyectos comunitarios?» Sofía asintió, sintiendo por primera vez esa noche que estaba en terreno familiar. «Durante mis últimos 2 años de universidad, trabajé los fines de semana con una ONG en Nesa. Ayudábamos a las familias a mejorar sus viviendas con materiales de bajo costo, pero alta durabilidad. No era arquitectura glamorosa, pero vi cómo pequeños cambios de diseño podían transformar completamente la calidad de vida de una familia». «¿Y eso no te paga bien, verdad?», preguntó Alejandro con una sonrisa que no tenía nada de condescendiente. «Para nada», admitió Sofía con una risa. «Por eso necesito este trabajo mañana. El idealismo no paga la renta, aunque me encantaría que así fuera». Alejandro se levantó y caminó hacia el ventanal que dominaba toda una pared de la suite. La Ciudad de México se extendía ante ellos como un océano de luces, infinita y pulsante de vida. «¿Sabes cuál es el problema con la mayoría de los arquitectos que conozco?», preguntó sin voltearse hacia ella. «¿Cuál?». «Han perdido de vista por qué empezaron. Se gradúan con ideales, pero el sistema los convierte en máquinas de hacer dinero. Diseñan lo que vende, no lo que importa». Sofía se unió a él en el ventanal, manteniendo una distancia prudente pero lo suficientemente cerca como para sentir el calor que emanaba de su cuerpo. «¿Usted también es arquitecto?». «No exactamente, pero el negocio familiar está profundamente involucrado en desarrollo urbano. He visto muchos proyectos, buenos y malos». Se volvió hacia ella, y Sofía se dio cuenta de que estaban mucho más cerca de lo que había calculado. «La mayoría son malos». «¿Por qué?», preguntó, su voz saliendo más suave de lo que pretendía. «Porque la gente que toma las decisiones nunca va a vivir en los espacios que crean. Es fácil aprobar un proyecto cuando sabes que nunca tendrás que caminar por esos pasillos o criar a tus hijos en esos patios». Había algo casi vulnerable en la forma en que lo dijo, como si hubiera sido testigo personal de demasiadas decisiones equivocadas. Sofía sintió una conexión inesperada con este hombre que superficialmente representaba todo lo que ella había aprendido a desconfiar: privilegio, dinero fácil, poder sin responsabilidad. «¿Por eso preguntó sobre mi entrevista?», preguntó. «¿Porque está involucrado en proyectos con García y Asociados?». Alejandro la miró por un largo momento antes de responder. «Digamos que tengo cierto interés en la dirección que está tomando la firma». Antes de que Sofía pudiera presionar por más detalles, su teléfono vibró. Era un mensaje de texto de su hermana menor, Carmen. «¿Cómo va todo, arquitecta estrella? ¿Ya estás en tu hotel fancy?». La realidad la golpeó como un balde de agua fría. Aquí estaba, en una suite que probablemente costaba más por noche que su renta mensual, teniendo una conversación íntima con un hombre que era básicamente un desconocido millonario, cuando debería estar descansando para la entrevista más importante de su vida. «Debería irme», dijo abruptamente alejándose del ventanal. «Es tarde y mañana». «Tienes razón»,
concordó Alejandro, pero no sonaba como si realmente quisiera que se fuera. Te acompaño a tu nueva habitación. No es necesario, puedo. Sofía, la interrumpió suavemente. Ha sido una noche extraña para ambos. Lo mínimo que puedo hacer es asegurarme de que llegues a donde tienes que estar. Mientras Sofía recogía su mochila, se preguntó si esta extraña interacción habría sido solo un sueño muy vívido. En unas horas, estaría sentada frente a los ejecutivos de García & Asociados, tratando de convencerlos de que merecía una oportunidad. Y todo esto, Alejandro, la habitación equivocada, la conversación que se había sentido más real que cualquier otra que hubiera tenido en meses. Sería solo un recuerdo surreal. Pero mientras caminaban hacia la puerta, Alejandro se detuvo. Sofía, dijo, y algo en su voz la hizo voltearse hacia él. Buena suerte mañana. Algo me dice que vas a sorprender a más gente de la que esperas. La alarma del teléfono de Sofía sonó a las 6:00 a.m., cortando un sueño poblado de ojos oscuros y conversaciones nocturnas. Se incorporó en la cama king size de su nueva habitación, por un momento desorientada por el lujo que la rodeaba. La suite junior era más grande que todo su departamento, con vistas panorámicas de la ciudad que se despertaba bajo el sol matutino. «Concéntrate, Sofía», se dijo a sí misma mientras se dirigía a la ducha. «Hoy es tu día». Pero mientras el agua caliente caía sobre sus hombros, no podía dejar de pensar en Alejandro Rivera. Había algo en él que desafiaba todas sus preconcepciones sobre los hombres ricos. La forma en que había manejado la situación embarazosa, su interés genuino en sus opiniones sobre arquitectura, la vulnerabilidad que había detectado cuando hablaba sobre proyectos fallidos. Se sacudió esos pensamientos y se concentró en prepararse. Su único traje formal, un conjunto gris oscuro que había comprado en una tienda de descuentos, se veía sorprendentemente bien después de una noche colgado en el espacioso armario. Se maquilló con cuidado, optando por un look profesional pero natural que realzara sus facciones sin parecer artificial. A las 8:30 a.m. estaba parada frente al imponente edificio de cristal que albergaba las oficinas de García & Asociados. La estructura de 40 pisos se alzaba hacia el cielo como un monolito de modernidad, sus superficies reflectantes devolviendo la imagen fragmentada de la ciudad que la rodeaba. El lobby era tan impresionante como había imaginado. Mármol travertino, instalaciones de arte moderno y una recepción que parecía más bien el puente de mando de una nave espacial. Sofía se acercó a la recepcionista, una mujer elegante de mediana edad que la saludó con una sonrisa profesional. «Buenos días. Vengo para una entrevista con el equipo de arquitectura. Soy Sofía Mendoza». «Por supuesto, señorita Mendoza. El arquitecto García la está esperando en el piso 35. Los elevadores están a su derecha». Mientras el elevador subía silenciosamente, Sofía repasó mentalmente sus respuestas preparadas, los proyectos que había traído en su portafolio, los puntos clave que quería destacar sobre su experiencia y visión. Pero una parte de su mente seguía recordando las palabras de Alejandro. «Algo me dice que vas a sorprender a más gente de la que esperas». Las puertas se abrieron a un piso que gritaba éxito desde cada esquina. Las oficinas tenían paredes de cristal que permitían ver el trabajo de los arquitectos, sus escritorios llenos de planos, maquetas y las últimas tecnologías de diseño. Sofía fue recibida por una asistente que la guió a través de un corredor adornado con fotografías de los proyectos más emblemáticos de la firma. «El arquitecto García la verá en unos minutos», le dijo la asistente, indicándole que tomara asiento en una sala de espera que tenía más estilo que la mayoría de las casas. Sofía se sentó en uno de los sillones de diseñador, tratando de controlar los nervios que hacían que sus manos temblaran ligeramente. Abrió su portafolio una vez más, revisando los proyectos que había seleccionado cuidadosamente. El centro comunitario que había diseñado como proyecto de tesis, las mejoras habitacionales que había implementado en Nesa, algunos conceptos innovadores para vivienda social que había desarrollado por cuenta propia. «Señorita Mendoza», una voz masculina la sacó de sus pensamientos. Se levantó para encontrarse con un hombre de unos 50 años, cabello entrecano perfectamente peinado y un traje que probablemente costaba más que su educación universitaria completa. Su sonrisa era cordial, pero evaluativa.
como si ya hubiera comenzado a formar una opinión sobre ella. Soy Ignacio García. Un placer conocerla. ¿Lista para conocer lo que hacemos aquí? La oficina de Ignacio García era un testimonio del éxito de la firma. Ventanales del piso al techo, muebles de diseño exclusivo y paredes adornadas con premios y reconocimientos internacionales. Pero lo que más impresionó a Sofía fueron las maquetas de proyectos actuales que ocupaban una mesa central, desarrollos residenciales de lujo, centros comerciales, torres corporativas. «Siéntese, por favor», dijo García señalando una silla frente a su escritorio. «He revisado su currículum y debo admitir que es interesante». Sofía no estaba segura de si eso era un cumplido o una forma educada de decir que no encajaba en el perfil típico de sus candidatos. «Cuénteme, señorita Mendoza, ¿qué la motiva en la arquitectura?», era la pregunta que había estado esperando. «Creo que la arquitectura tiene el poder de transformar comunidades enteras, no solo crear edificios bonitos. Mi experiencia trabajando en proyectos de vivienda social me mostró cómo el diseño thoughtful puede cambiar la vida de las familias, crear sentido de comunidad y dignificar espacios que tradicionalmente han sido ignorados». García asintió, pero su expresión se mantuvo neutral. «Admirable. Sin embargo, nuestros clientes suelen ser corporaciones y desarrolladores privados. ¿Cómo adaptaría esa filosofía a proyectos comerciales de alta gama?». «Los principios son los mismos», respondió Sofía con confianza creciente. «Ya sea que diseñe una torre corporativa o un complejo habitacional, el objetivo debería ser crear espacios que mejoren la experiencia humana. Un edificio de oficinas puede promover la colaboración y el bienestar de los empleados. Un desarrollo residencial puede fortalecer el tejido social del barrio donde se construye. Y está dispuesta a trabajar en proyectos que pueden no alinearse perfectamente con sus ideales sociales, siempre y cuando cumplan con los estándares profesionales más altos». La pregunta la tomó desprevenida. Había una implicación en sus palabras que la hizo sentir ligeramente incómoda. «Creo que siempre hay formas de incorporar elementos que beneficien a la comunidad más amplia, incluso en proyectos comerciales». García se reclinó en su silla, estudiándola con ojos calculadores. «Hablemos de un proyecto específico entonces. Estamos considerando un desarrollo mixto en la zona de Santa Fe, residencias de lujo, comercios premium, oficinas corporativas. El cliente quiere maximizar el espacio construible y los retornos de inversión. ¿Cómo equilibraría esos objetivos con sus ideales comunitarios?». Sofía sintió que estaba siendo puesta a prueba de una manera que iba más allá de una entrevista típica. Primero estudiaría el impacto en la infraestructura existente y la comunidad local. Luego buscaría formas de integrar espacios públicos, áreas verdes accesibles y quizás un porcentaje de vivienda accesible que... «Señorita Mendoza», la interrumpió García suavemente, «aprecia su idealismo, pero en el mundo real, los clientes pagan por resultados específicos, no por experimentos sociales». Las palabras cayeron como una bofetada verbal. Sofía sintió cómo se encendían sus mejillas, pero mantuvo la compostura. «Con respeto, arquitecto García, no creo que crear espacios más humanos e inclusivos sea un experimento social. Es arquitectura responsable». García la miró por un largo momento, y Sofía se preguntó si acababa de arruinar cualquier posibilidad de conseguir el trabajo. Pero antes de que pudiera responder, su teléfono sonó. «Disculpe un momento», dijo, contestando la llamada. «¿Sí? ¿Ahora? Entiendo. Estaremos listos». Colgó y se volvió hacia Sofía con una expresión que había cambiado completamente. Parecía casi nervioso. «Señorita Mendoza, parece que tendremos un visitante inesperado en nuestra entrevista. Uno de nuestros principales socios ha decidido participar en el proceso de selección para esta posición». «¿Un socio?», preguntó Sofía, confundida. «Sí, alguien cuya opinión es muy valorada en las decisiones de contratación de la firma». Antes de que Sofía pudiera procesar completamente lo que eso significaba, la puerta de la oficina se abrió. Su asistente asomó la cabeza. «Arquitecto García, ya llegó el señor Rivera». El mundo de Sofía se detuvo. No podía ser, era imposible. Pero cuando la puerta se abrió completamente y Alejandro Rivera entró a la oficina, vestido con un traje impecable que lo hacía ver aún más imponente que la noche anterior,
Supo que el universo tenía un sentido del humor muy retorcido. Sus ojos se encontraron por un instante, y Sofía vio un destello de algo. ¿Diversión? ¿Disculpa? Antes de que él adoptara una expresión completamente profesional. «Buenos días, Ignacio», dijo Alejandro, estrechando la mano de García. «Espero no interrumpir». «Para nada, Alejandro. Justo estaba entrevistando a la señorita Mendoza para la posición de arquitecta junior». Alejandro se volvió hacia ella como si la viera por primera vez. «Señorita Mendoza, un placer conocerla». Sofía se levantó automáticamente, extendiendo su mano en un saludo que esperaba pareciera profesional, y no como el de alguien que había pasado la noche anterior conversando íntimamente con él en una habitación de hotel. «El placer es mío, señor Rivera», logró decir, sorprendiéndose de lo normal que sonaba su voz, pero cuando sus manos se tocaron, la misma electricidad de la noche anterior atravesó su piel, y supo que esta entrevista había tomado un giro que jamás podría haber imaginado. La tensión en la oficina era palpable. García parecía confundido por la formalidad entre Alejandro y Sofía, como si hubiera esperado algún tipo de reconocimiento o familiaridad previa. Alejandro, por su parte, se movía por la oficina con la confianza de alguien que claramente tenía poder en ese lugar. «¿Te importa si me uno a la entrevista, Ignacio?», preguntó Alejandro, pero su tono sugería que no era realmente una pregunta. «He estado revisando los perfiles de los candidatos y me interesa escuchar las perspectivas de la señorita Mendoza». «Por supuesto», respondió García, aunque Sofía detectó cierta incomodidad en su voz. Justo estábamos discutiendo su enfoque hacia proyectos comerciales de gran escala. Alejandro tomó asiento en una silla que parecía haber sido colocada estratégicamente para crear un triángulo entre los tres. «¿Y cuál es su enfoque, señorita Mendoza?». Sofía se encontró en la extraña posición de tener que responder a la misma persona con quien había tenido una conversación profundamente personal solo horas antes, pero actuando como si fueran completos desconocidos. Decidió continuar con la honestidad que había caracterizado su entrevista hasta ese momento. «Creo que cualquier proyecto, independientemente de su escala o presupuesto, debería considerar su impacto en la comunidad circundante. No se trata de comprometer los objetivos comerciales, sino de encontrar formas creativas de que esos objetivos también beneficien al entorno urbano más amplio». «Interesante», dijo Alejandro, y había algo en su tono que le decía a Sofía que estaba siendo sincero, no solo profesionalmente cortés. «¿Podría dar un ejemplo específico?». García se inclinó hacia adelante, claramente intrigado por la dirección que estaba tomando la conversación. «Por ejemplo», comenzó Sofía sintiendo que estaba pisando terreno más sólido, «si estuviéramos desarrollando un centro comercial en una zona donde la infraestructura pública es limitada, podríamos integrar una biblioteca comunitaria o espacios de coworking accesibles para emprendedores locales. Esto no solo agregaría valor al desarrollo, sino que lo convertiría en un ancla positiva para el barrio». «¿Y cómo convencería a un cliente de que invierta en esos elementos adicionales?», preguntó García, con un tono que sugería que consideraba la idea poco práctica, mostrándole que esos elementos pueden aumentar el tráfico de visitantes, mejorar la imagen corporativa del cliente y potencialmente calificar el proyecto para incentivos gubernamentales por responsabilidad social, respondió Sofía sin dudar. Alejandro intercambió una mirada rápida con García. «¿Ha investigado qué tipo de incentivos están disponibles actualmente en la Ciudad de México para desarrollos socialmente responsables?» «Sí», dijo Sofía, sintiendo que finalmente estaba en territorio donde podía brillar. «Hay programas tanto a nivel federal como local. El programa de certificación EDGE para edificios verdes, los incentivos fiscales para desarrollos que incluyan porcentajes de vivienda accesible y las nuevas regulaciones que favorecen proyectos que mejoren la movilidad urbana». García parecía sorprendido por el nivel de detalle en su respuesta. ¿Cómo adquirió ese conocimiento? No es algo que típicamente se enseñe en el currículum universitario básico. «Investigación personal», admitió Sofía. «Cuando trabajaba en proyectos comunitarios, me di cuenta de que muchas buenas ideas fallaban por falta de financiamiento. Aprendí que entender los mecanismos de financiamiento es tan importante como el diseño mismo». Alejandro se reclinó en su silla, y Sofía notó que había algo parecido a la aprobación en su expresión. «Señorita Mendoza,
¿Qué sabe sobre los proyectos actuales de García y Asociados? He estudiado su portafolio público, respondió cuidadosamente. Es impresionante el nivel de calidad técnica y estética. Sin embargo, me pregunto si hay oportunidades para expandir hacia proyectos que tengan un impacto social más directo. García se tensó visiblemente. Nuestros clientes no están necesariamente interesados en impacto social, señorita Mendoza. Están interesados en retornos de inversión. ¿Y si esos dos objetivos no fueran mutuamente excluyentes?, preguntó Sofía, mirando directamente a Alejandro. Había algo en su expresión que la alentaba a continuar. ¿Y si pudiéramos demostrar que los proyectos socialmente responsables pueden ser más rentables a largo plazo? ¿Cómo?, preguntó Alejandro, inclinándose hacia adelante. Valor de reventa más alto, menor rotación de inquilinos, mejor relación con autoridades locales, acceso a mercados de inversión que priorizan ESG, Environmental, Social and Governance Factors, enumeró Sofía. Los millennials y la generación Z, que están entrando a su poder adquisitivo máximo, valoran cada vez más las marcas y espacios que reflejan sus valores sociales. El silencio que siguió a las palabras de Sofía se sintió eterno. García la miraba como si la estuviera viendo por primera vez, mientras que Alejandro tenía una expresión ilegible que la ponía nerviosa. «Señorita Mendoza», dijo finalmente Alejandro, ¿estaría dispuesta a respaldar esas afirmaciones con un proyecto real? ¿A qué se refiere?, preguntó Sofía, aunque su corazón ya había comenzado a acelerarse. «Tenemos un terreno en desarrollo en la zona de Doctores», explicó Alejandro, mirando a García de una manera que claramente comunicaba que esto no había sido parte del plan original. Es un proyecto que ha estado en pausa porque el cliente anterior se retiró. ¿Qué haría con un lote de 5.000 metros cuadrados en esa zona? Sofía conocía bien la colonia Doctores. Era una zona en transición, históricamente de clase trabajadora, pero experimentando gentrificación gradual. También sabía que era exactamente el tipo de ubicación donde sus teorías sobre desarrollo responsable podrían ponerse a prueba. Necesitaría ver el terreno y estudiar las necesidades específicas de la comunidad, respondió, pero inicialmente pensaría en uso mixto, vivienda accesible en los pisos superiores, comercio local en planta baja y tal vez un espacio comunitario que sirva como conector entre el nuevo desarrollo y el barrio existente. ¿Y cómo financiaría un proyecto así?, preguntó García, claramente escéptico. Asociación público-privada, respondió Sofía sin dudar. El gobierno de la ciudad tiene varios programas para revitalización urbana. Si diseñamos el proyecto correctamente, podríamos acceder a financiamiento gubernamental para los componentes sociales, mientras que la vivienda y el comercio generarían los retornos privados. Alejandro intercambió otra mirada con García, esta vez más prolongada y cargada de significado. «Ignacio», dijo finalmente, «¿podrías darnos unos minutos? Me gustaría hablar con la señorita Mendoza sobre algunos detalles técnicos». García pareció a punto de protestar, pero algo en la expresión de Alejandro lo hizo simplemente asentir. «Por supuesto, estaré en mi oficina cuando terminen». Una vez que estuvieron solos, el aire en la habitación cambió completamente. Alejandro se relajó en su silla, y por primera vez desde que había entrado, Sofía vio al hombre con quien había conversado la noche anterior. «Bueno», dijo con una sonrisa que tenía un toque de disculpa, «esto es incómodo». «¿En serio?», respondió Sofía, sintiendo una mezcla de alivio y exasperación. «¿Solo incómodo? Porque yo estoy oscilando entre la humillación total y la rabia justificada». Alejandro se rió, un sonido genuino que contrastaba completamente con el ambiente formal de la oficina. «Tienes derecho a ambas. No mencioné anoche que tengo participación en esta firma porque, honestamente, no esperaba verte hoy». «¿Participación?», preguntó Sofía. «¿Qué tipo de participación?». «Del tipo que significa que mi opinión pesa mucho en las decisiones de contratación», admitió. «Rivera Developments es uno de los principales clientes de García y Asociados. También somos inversores silenciosos en la firma». Sofía se llevó las manos a la cabeza. «Esto es un desastre. Van a pensar que hubo algo impropio». «¿Hubo algo impropio?», preguntó Alejandro, su voz súbitamente seria. «No», protestó Sofía. «Usted sabe que no. Fue solo una conversación, una situación extraña pero completamente inocente». «Entonces no hay problema»,
dijo Alejandro levantándose de su silla. Tu entrevista fue excelente, Sofía. Tus ideas son exactamente lo que esta firma necesita. Pero no me van a contratar, dijo Sofía, la realidad asentándose sobre ella como una losa fría. No después de esto. García va a pensar que hay conflicto de intereses o que usted está tratando de influir indebidamente en el proceso. Alejandro caminó hacia el ventanal, sus manos en los bolsillos. ¿Qué dirías si te ofreciera algo diferente? ¿Diferente cómo? Se volvió hacia ella, y había una intensidad en sus ojos que la hizo contener la respiración. El proyecto en Doctores del que hablé no era hipotético, es real, y necesita un arquitecto principal. Alguien que entienda tanto los aspectos técnicos como los sociales, alguien que pueda navegar entre inversores privados y comunidades locales. ¿Me está ofreciendo el proyecto?, preguntó Sofía, apenas creyendo lo que estaba escuchando. Te estoy ofreciendo la oportunidad de demostrar que tus teorías funcionan en el mundo real, corrigió Alejandro, con un presupuesto real, un terreno real y un cliente real que está dispuesto a apostar por un enfoque diferente. Sofía lo miró fijamente, tratando de discernir si esto era genuino o algún tipo de juego complejo. ¿Y cuál sería la trampa? No hay trampa, dijo Alejandro, acercándose a ella. Pero tampoco sería fácil. Tendrías que demostrar cada afirmación que hiciste hoy. Tendrías que convencer a inversionistas, burócratas y a una comunidad que probablemente sea escéptica de cualquier desarrollo nuevo. ¿Y si fallo? Entonces habremos aprendido algo valioso, respondió con una sonrisa. Pero algo me dice que no vas a fallar, Sofía Mendoza. Sofía se quedó inmóvil por un momento, procesando la magnitud de lo que Alejandro acababa de proponerle. No era simplemente un trabajo, era la oportunidad de demostrar todo en lo que creía, pero también un riesgo enorme que podría definir el resto de su carrera. ¿Está hablando en serio?, preguntó finalmente, su voz apenas un susurro. Completamente en serio, respondió Alejandro, regresando a su asiento pero manteniendo contacto visual directo. Rivera Developments adquirió ese terreno hace 6 meses. El proyecto original era estándar, torres de departamentos de lujo, retail exclusivo, la fórmula típica, pero después de 3 estudios de mercado y análisis de factibilidad, nos dimos cuenta de que ese enfoque no iba a funcionar en esa ubicación específica. ¿Por qué no? La comunidad local se organizó. Hay resistencia genuina a la gentrificación agresiva. El gobierno de la ciudad está presionando por desarrollos más inclusivos. Y honestamente, los números a largo plazo no eran tan atractivos como esperábamos. Sofía se incorporó en su silla, sintiendo cómo su mente arquitectónica comenzaba a trabajar automáticamente. ¿Cuáles son las restricciones específicas del terreno? Zonificación mixta, altura máxima de 8 pisos, requiere 20% de espacio verde, y la alcaldía está fuertemente incentivando proyectos que incluyan componentes de beneficio social. ¿Y el presupuesto? Alejandro sonrió, claramente notando cómo había cambiado el tono de la conversación de una entrevista de trabajo a una consultoría técnica. Suficiente para hacer algo significativo, pero tendríamos que ser creativos con el financiamiento, exactamente como sugeriste. Sofía se levantó y comenzó a caminar por la oficina, una costumbre que había desarrollado cuando necesitaba pensar. ¿Cuánto tiempo tendría para desarrollar la propuesta? 6 semanas para presentación inicial, 3 meses para proyecto ejecutivo si se aprueba la primera fase. ¿Y trabajaría directamente con usted? Conmigo y con un equipo que incluiría especialistas en financiamiento, relaciones comunitarias y sustentabilidad. No estaría sola en esto, Sofía. Había algo en la forma en que dijo su nombre que la hizo detenerse. No era la formalidad profesional que había mantenido frente a García, sino algo más personal, más conectado. ¿Por qué yo?, preguntó directamente. Tiene acceso a arquitectos con décadas de experiencia, firmas internacionales, consultores especializados. ¿Por qué apostar por alguien que acaba de graduarse? Alejandro se tomó un momento antes de responder, como si estuviera considerando cuidadosamente sus palabras. Porque anoche me demostraste algo que no había visto en años de trabajar con arquitectos establecidos. ¿Qué? Pasión genuina por el impacto humano de tu trabajo. No estás pensando en cómo este proyecto va a verse en tu portafolio
¿O cuánto va a incrementar tu tarifa por metro cuadrado? Estás pensando en las familias que van a vivir en esos espacios, en los niños que van a jugar en esas áreas comunes, en los comerciantes locales que podrían beneficiarse del desarrollo. Sus palabras resonaron profundamente en Sofía, tocando exactamente la motivación que la había llevado a estudiar arquitectura en primer lugar. Pero también es un riesgo enorme para usted, señaló. Si el proyecto falla, su reputación... Mi reputación está construida sobre tomar riesgos calculados, la interrumpió Alejandro. Y esto no se siente como un riesgo. Se siente como una inversión en el tipo de desarrollo urbano que la Ciudad de México necesita. Sofía se acercó al ventanal, observando la ciudad que se extendía infinitamente hacia el horizonte. En algún lugar ahí abajo estaba el terreno del que hablaban, esperando ser transformado en algo que podría marcar la diferencia. ¿Y García?, preguntó. ¿Cómo manejaríamos la situación con la firma? García y Asociados serían los arquitectos de registro para cumplir con los requerimientos legales, pero tú serías la arquitecta principal del proyecto. Tendrías tu propio equipo, tu propio presupuesto y autonomía creativa completa. ¿Y si él no está de acuerdo con mi enfoque? Alejandro sonrió de una manera que sugería que esa conversación ya había ocurrido. Ignacio es un excelente arquitecto técnico, pero reconoce que necesita expandir la visión de la firma. Este proyecto podría abrir mercados completamente nuevos para García y Asociados. Sofía se volvió hacia él, sintiendo cómo una emoción mezcla de terror y emoción crecía en su pecho. ¿Necesita una respuesta ahora? Necesito saber si estás genuinamente interesada. Los detalles del contrato podemos discutirlos esta semana. Sofía cerró los ojos por un momento, sintiendo el peso de la decisión. Todo en su educación conservadora le decía que era demasiado arriesgado, demasiado pronto, demasiado bueno para ser cierto, pero algo más profundo, algo que reconocía en la intensidad de la mirada de Alejandro y en la oportunidad única que se presentaba ante ella, le decía que algunos riesgos valían la pena. «¿Puedo preguntarle algo personal?», dijo finalmente. «Adelante. ¿Por qué está realmente haciendo esto? Y no me diga que solo es por el negocio. Hay algo más». Alejandro se levantó y caminó hacia una de las maquetas en la mesa central, pasando sus dedos sobre los pequeños edificios en miniatura. «Mi abuelo construyó el primer desarrollo de Rivera hace 60 años. Era un conjunto de viviendas para trabajadores de una fábrica textil. Nada fancy, pero digno. Sólido. Creó una comunidad real». Se volvió hacia ella, y había algo vulnerable en su expresión. «En las últimas 2 décadas, todo lo que hemos construido ha sido para gente como yo, gente que ya tiene demasiado. He estado buscando una forma de regresar a lo que realmente importa, pero no sabía cómo hacerlo sin comprometer la viabilidad económica. Y cree que yo tengo la respuesta. Creo que tienes la perspectiva que necesito para encontrar esa respuesta juntos». La palabra juntos resonó en el aire entre ellos, cargada de implicaciones que iban más allá de lo meramente profesional. Sofía se dio cuenta de que esto era más que una oferta de trabajo. Era una invitación a una colaboración que podría cambiar ambas sus vidas. «Acepto», dijo antes de que su lado racional pudiera intervenir. La sonrisa que iluminó el rostro de Alejandro fue tan genuina y brillante que Sofía sintió cómo algo se removía en su pecho. «¿En serio?». «En serio. Pero con condiciones». «Por supuesto, ¿cuáles?». «Primera, quiero completa transparencia en todos los aspectos del proyecto. Financiamiento, decisiones de diseño, relaciones con la comunidad. No voy a hacer una fachada bonita para un proyecto que ya está decidido». «Acordado». «Segunda, si en algún momento siento que el proyecto se está desviando de sus objetivos sociales originales, me reservo el derecho de retirarme». «También acordado». «Y tercera». Sofía dudó, pero luego decidió continuar. «Lo que pasó anoche, la conversación que tuvimos, no puede influir en nuestra relación profesional. Necesito saber que me está contratando por mis capacidades, no por cualquier otra cosa». Alejandro la miró seriamente. «Sofía, te estoy ofreciendo este proyecto porque eres exactamente la arquitecta que necesitamos. Lo que pasó anoche solo me confirmó que eres una persona íntegra en quien puedo confiar para manejar algo tan importante». «¿Y el hecho de que haya química entre nosotros?», preguntó directamente,
sorprendiéndose de su propia audacia. Alejandro se acercó a ella lentamente, manteniéndola en suspense. El hecho de que haya química entre nosotros hace que esto sea más complicado, no más fácil, pero también hace que sea más importante que hagamos esto bien. Estaban parados lo suficientemente cerca como para que Sofía pudiera ver las pequeñas líneas alrededor de sus ojos, la manera en que su barba estaba perfectamente arreglada, el destello de algo intenso en su mirada. «Hacemos qué bien», susurró. «Todo», respondió él, su voz igualmente baja. «El proyecto, la colaboración y lo que sea que esté pasando entre nosotros». Antes de que cualquiera de los dos pudiera dar el paso que acortaría completamente la distancia entre ellos, la puerta de la oficina se abrió y García entró. «Disculpen la interrupción», dijo, claramente notando la tensión en el aire. «¿Han llegado a alguna conclusión sobre el proyecto?» Alejandro se alejó casualmente de Sofía, pero no antes de que sus manos se rozaran brevemente, un contacto que envió electricidad por todo el brazo de ella. «Sí», respondió Alejandro con voz profesional. «La señorita Mendoza va a liderar el proyecto de doctores. ¿Podrías preparar un contrato de colaboración entre García & Asociados y Rivera Developments?» García asintió, aunque Sofía detectó cierta sorpresa en su expresión. «Por supuesto. ¿Cuándo quieren comenzar?» «El lunes», dijo Alejandro mirando a Sofía. «Si te parece bien». «Perfecto», respondió ella, sintiendo cómo su vida tomaba un giro que nunca habría podido imaginar 24 horas antes. Mientras estrechaba la mano de García y se despedía formalmente de Alejandro, Sofía se dio cuenta de que había aceptado mucho más que un proyecto arquitectónico. Había aceptado embarcarse en una aventura que combinaría sus pasiones profesionales con una atracción personal que prometía ser igualmente transformadora. La mujer que salió del edificio de García & Asociados esa tarde ya no era la misma que había entrado esa mañana. Era una arquitecta con un proyecto que podría definir su carrera, y una mujer que había conocido a un hombre que desafiaba todas sus expectativas sobre el amor y los negocios. Lo único que sabía con certeza era que los próximos meses serían los más importantes de su vida.